Recibí el correo electrónico del divorcio en el desierto. Mi venganza ha sido fría y calculada. El polvo era una fina capa rojiza que lo cubría todo en nuestra vida. Estaba en nuestras botas, en nuestros uniformes de camuflaje, en el mecanismo de nuestras armas, en la comida que comíamos y en el aire que respirábamos. Para mí, ese era el nombre de la base de Gao, en Malí, polvo. Justo antes del amanecer, cuando el cielo pasaba de un azul tinta a un índigo profundo, yo miraba hacia abajo desde la torre de vigilancia. El horizonte temblaba como un espejismo ondulante por el calor, y las primeras luces del día revivían el polvo que se había solidificado con el fresco de la noche. Podías saborearlo, olerlo y sentirlo en tu piel. Era una presencia que se te metía dentro, que lo igualaba todo. Mi nombre es Mateo, tengo 42 años. Soy un sargento primero en la Legión Española, con 20 años cumplidos en esta profesión honorable pero agotadora. La mitad de mi vida la he pasado en rincones olvidados del mundo, a miles de kilómetros de mi hogar en Zaragoza. Ahora estaba aquí como parte de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Malí, EUTM, asesorando a las tropas del ejército local. Sobre el papel, sonaba simple, pero en realidad, cada patrulla, cada sesión de entrenamiento, se realizaba bajo la sombra de una amenaza invisible. Un artefacto explosivo improvisado en el camino, el cañón de un soldado que creías amigo que de repente se giraba hacia ti, o simplemente un error fatal cometido por el calor y el cansancio. Aquí, la atención era más valiosa que el oro. Aquella mañana fue como cualquier otra. Después de la guardia, sentí por un breve instante la civilización en el aire vaporoso y con olor a cloro de las duchas comunes. Luego, el ruido del comedor y el tintineo de las bandejas de metal. Mi compañero de litera, Sánchez, estaba sentado frente a mí, comiendo con gran apetito el jamón curado que había sacado de un paquete de casa. «Me lo ha mandado mi madre», dijo con la boca llena. «¿Quieres?» Negando con la cabeza, sonreí. «Que aproveche, amigo. El mío llegará pronto». Mi paquete. Ese paquete que preparaba Isabel. Dentro habría mi paté de olivas favorito, galletas de almendra de una pastelería local y un par de camisetas limpias y planchadas con su olor impregnado. Esto último era lo más importante. Por las noches, extendía una de esas camisetas sobre mi almohada e imaginaba que estaba en nuestra cama en Zaragoza, con su aroma. Pero el último paquete llevaba un mes de retraso. Isabel me dijo que había un problema con la empresa de mensajería. Su voz sonaba cansada y distante por teléfono. «Tengo mucho trabajo, Mateo, ya sabes». Lo sabía. ¿O creías saberlo? Después de comer, fui a la tienda de comunicaciones, con su aire acondicionado zumbando y su tristemente célebre internet lento. Abrí mi ordenador portátil. Mientras revisaba mis correos, vi esa línea que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. De Isabel Rocha. Asunto: arreglemos esto como adultos. Sentí como si un trozo de metal helado se instalara en mi estómago. Con manos temblorosas, abrí el correo. Las palabras danzaban en la pantalla, pero mi cerebro se negaba a darle sentido. Mateo, espero que este correo te llegue. No voy a extenderme mucho. Ambos sabemos que esto ya no funciona. He iniciado los trámites de divorcio. He transferido el dinero de nuestra cuenta conjunta a la mía. Lo necesitaré para empezar una nueva vida. Estoy en casa, en Zaragoza, con Javier. Por favor, no lo hagas más difícil. Isabel. Javier. Nunca había oído ese nombre antes. O quizás sí, pero en ese momento se había borrado de mi memoria. Leí el correo de nuevo. Y una vez más. Con cada lectura, las palabras se volvían más afiladas, hundiéndose en mi interior como una daga. 13 años de matrimonio. Una vida construida juntos, sueños compartidos, dificultades superadas, su espera durante mis 4 despliegues, todo borrado con unas pocas líneas de texto, con un archivo PDF adjunto. No abrí el adjunto. No tenía fuerzas para ver lo que contenía. Cerré el ordenador. Salí de la tienda con el rostro inexpresivo. El sol me deslumbró. El mundo a mi alrededor seguía su curso normal. Los soldados bromeaban, los camiones pasaban ruidosamente, los generadores zumbaban. Pero mi mundo se había detenido. Algo se había roto dentro de mí. Una sensación como el profundo silencio que precede a la erupción de un volcán. No era ira, ni decepción, solo vacío. Caminé hacia el barracón. Me metí en la ducha. Esperaba que el agua caliente, al resbalar por mi espalda, se llevara también esa carga invisible de mis hombros. Pero no lo hizo. El agua limpió mi piel, pero no pudo arrancar esa sensación pegajosa y sucia de traición que se había adherido a mi alma. Me vestí.
Mi guardia estaba a punto de empezar. Me miré en el espejo. Tenía ojeras, y cada arruga de mi rostro parecía más profunda. Parecía un extraño. Pero había una nueva expresión en mis ojos, una determinación fría y metálica. La vida militar te enseña una cosa: las emociones son un lujo, y en el campo de batalla, son una carga mortal. Aprendes a meterlas en una caja y a cerrarla con llave. La caja sigue ahí, sientes el peso de lo que hay dentro, pero no la abres. No hasta que la misión haya terminado. Y eso fue lo que hice. Metí a Isabel, a Javier, la casa, el dinero, los 13 años, todo, en esa caja a prueba de balas de mi mente. Esa noche, después de la guardia, al tumbarme en mi litera, volví a abrir el portátil. Miré el correo de Isabel. Fui a la sección de respuesta. ¿Qué podía escribir? ¿Suplicar? ¿Amenazar? ¿Pedir explicaciones? No. Todo eso sería un reflejo de las emociones de esa caja cerrada. Y yo no iba a abrirla. Solo escribí una palabra. Esa palabra clara y sin emociones que se añade al final de un informe militar, indicando que la orden ha sido comprendida y será ejecutada. Entendido. Pulsé enviar. Y en ese instante, la naturaleza de mi guerra cambió. Mi enemigo ya no eran solo los terroristas invisibles de este desierto. Los 6 meses previos a mi despliegue fueron, en realidad, como un tráiler. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todas las señales estaban ahí, y que yo había elegido ignorarlas. En aquel entonces, atribuí esos pequeños cambios al desgaste natural de un matrimonio largo. Me equivocaba. No eran desgaste, eran las fases preparatorias de una ruptura. Todo empezó con la intensidad del trabajo de Isabel. Era secretaria en una lujosa clínica dental del centro de Zaragoza, a la que acudía gente adinerada. Antes no le gustaba su trabajo, solía decir: estoy harta de lidiar con los caprichos de ricos que tienen miedo del sillón del dentista. De repente, se apasionó por su empleo. Empezó a llegar tarde por las noches. Estamos instalando un nuevo sistema de citas. Me lleva mucho tiempo, decía. Los fines de semana empezó a ir a seminarios. Una vez dijo: estoy en Barcelona con Melissa, hay una feria increíble sobre gestión odontológica. No conocía a ninguna Melissa. Luego surgió el asunto del gimnasio. A Isabel nunca le había gustado el deporte. Cuando le proponía salir a correr juntos, se reía y decía: Dios mío, Mateo, no te basta con correr todo el día en el ejército. Pero de repente, se apuntó a uno de los gimnasios más caros de la ciudad. Iba 3 veces por semana. Pero cuando llegaba a casa, no parecía ni cansada ni sudada. Su bolsa de deporte estaba siempre impecablemente ordenada. Su vestuario también cambió. Los cómodos vaqueros y camisetas de algodón que solía llevar conmigo fueron reemplazados por vestidos de marcas que nunca había visto y zapatos caros. Quiero sentirme bien conmigo misma, decía cuando le preguntaba. Las mujeres necesitamos estas cosas. Y la tecnología. Su teléfono se había convertido en una extensión de su cuerpo. Lo tenía constantemente en la mano, enviando mensajes, sonriendo. Siempre apartaba la pantalla de mi vista. Una noche, vi cómo la pantalla de su teléfono se iluminaba mientras dormía. Mi style, quiz mirror. Pero no pude. Habría sido cruzar una línea. El punto donde termina la confianza. En ese momento, no pude admitirme a mí mismo que la confianza ya se había acabado. Luego le puso una contraseña. Hay información importante de pacientes, es necesario por seguridad, explicó. Cuando conecté estas señales, mi viejo e instintivo instinto de soldado empezó a dar la alarma. Algo iba mal. Era un error como el silencio de una emboscada. No sabes dónde está el enemigo, pero sientes su presencia. Por eso no la confronté. No grité, no monté una escena. Eso habría sido revelarle mi posición al enemigo. En su lugar, tomé mis precauciones en silencio y metódicamente. Como si me preparara para una operación. Alquilé un pequeño trastero en un polígono industrial de Zaragoza, un lugar discreto. Un fin de semana, mientras Isabel estaba de escapada rural con sus amigas, recogí las cosas más importantes de casa. El viejo reloj Omega de mi padre con sus iniciales grabadas. La cubertería de plata de mi madre que ponía en la mesa en cada celebración. Mi partida de nacimiento, mi pasaporte, mi historial de servicio militar. Y lo más importante, la escritura de nuestra casa. Habíamos comprado la casa con un préstamo especial a bajo interés que el ejército ofrecía a los soldados, y el préstamo estaba íntegramente a mi nombre. Había incluido a Isabel en la escritura como copropietaria, porque creía que eso es lo que hacen las personas casadas. Pero me llevé la copia original de la escritura y todos los documentos del préstamo a ese trastero. Después,
Fui a un banco diferente al que teníamos nuestra cuenta conjunta donde ingresaba mi nómina. Abrí una nueva cuenta corriente y una cuenta de ahorros, solo a mi nombre. Di una orden para transferir automáticamente el 20% de mi sueldo a esta nueva cuenta. La cantidad era lo suficientemente pequeña como para que Isabel no la notara en sus gastos mensuales, pero para mí, significaba no empezar desde cero en el peor de los casos. No era un plan de escape. Era una estrategia de supervivencia. La noche antes de mi despliegue, en el aeropuerto, cuando me abrazó, inhalé su aroma por última vez. Pero ese olor ya no era el mismo. Debajo de su perfume, había algo que me resultaba extraño. Quizás era solo mi imaginación. Cuídate mucho, dijo. No había ni una lágrima ni una pizca de preocupación en sus ojos. En ese momento comprendí que no me estaba despidiendo para ir a la guerra, sino para sacarme de su vida. Las 2 semanas que siguieron a ese correo electrónico fueron las más largas de mi vida. Durante el día, me concentraba en mi misión, sabiendo que las vidas de los soldados de mi unidad dependían de mi atención. Por las noches, en mi litera, examinaba los escombros de mi propia vida a la fría luz de mi portátil. No había abierto esa caja cerrada con llave, pero las emociones que se filtraban ocasionalmente por los bordes quemaban mi alma como ácido. Una tarde, sentado en el comedor, mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación del banco. Se han retirado 8.500 euros de su cuenta. Dejé el tenedor en el borde del plato. Mi corazón martilleaba mi pecho como una ametralladora. Abrí la aplicación. El saldo de nuestra cuenta conjunta, que era de unos cientos de euros cuando recibí el correo, ahora era de solo 22,37 euros. Prácticamente cero. Pero el verdadero golpe llegó cuando hice clic en la pestaña de la cuenta de ahorros. Ese dinero que habíamos estado ahorrando durante 13 años, mes a mes, para nuestro futuro, para la educación de un posible hijo o para comprar una casita en un pueblo costero cuando me jubilara. 47,000 euros. Había desaparecido por completo. Junto a la nota, transferido a una cuenta desconocida. Memory. Los sonidos a mi alrededor se convirtieron en un zumbido. La voz de Sánchez atravesó ese zumbido. Mateo, estás blanco como el papel. ¿Malas noticias? Levanté la cabeza lentamente. No, dije, haciendo un gran esfuerzo para que no me temblara la voz. Solo, unos asuntos de cuentas. Bloqueé el teléfono e intenté seguir comiendo, pero la comida se me hacía un nudo en la garganta. Esa noche, volví a la tienda de comunicaciones y llamé a mi banco desde la línea segura de la base. La joven que me atendió al teléfono me explicó la situación con una cortesía profesional en su voz. Isabel, poco después de que yo me desplegara, había comenzado a hacer transferencias regulares desde la cuenta conjunta, en la que yo también tenía autorización para firmar. Primero, pequeñas cantidades, 1.000 euros, 2.000. Luego, 10 días antes, había transferido el saldo completo de la cuenta de ahorros a otra cuenta en una sola transacción. Para realizar esta operación, había acudido personalmente al banco y había presentado una solicitud supuestamente firmada por mí. Una solicitud en la que se indicaba que su esposa necesitaba el dinero para una emergencia familiar. Señor. Como llevaba su firma, procesamos la transacción. Quiero ver esa firma, dije. Por supuesto, puedo escanearla y enviársela a su dirección de correo electrónico. Después de colgar, me quedé de pie en el pasillo durante un largo rato. Así que había falsificado mi firma. Esto ya no era solo una traición, era también un delito. Esa sensación fría y metálica en mi interior se había convertido ahora en un bloque de hielo. Vi a Sánchez venir por el pasillo. Normalmente, no se metía en los asuntos de nadie, pero esa noche debió de ver la expresión de mi cara. Se acercó y simplemente esperó. No preguntó nada. Era la forma militar de decir, estoy aquí si quieres hablar. Respire Hondo. Mi mujer, dije, mi voz era un susurro. Ha vaciado todas nuestras cuentas y ha metido a su novio en nuestra casa. La semana pasada, mientras estaba de patrulla, me envió los papeles del divorcio. Ha robado nuestros ahorros falsificando mi firma. Sánchez no me dio los consuelos que esperaba, como, amigo, lo siento mucho. Puso su mano en mi hombro y apretó. Cabrona, dijo simplemente. Luego hizo la pregunta clave, ¿cuál es tu plan? En ese momento, no tenía un plan. Solo tenía escombros. Pero la pregunta de Sánchez encendió una chispa en mi mente. Sí, necesitaba un plan. No podía actuar como una víctima emocionalmente destrozada. Era un soldado. Y esta era la operación más importante de mi vida. Esa noche no pude dormir.
En mi litera, volví a abrir el portátil. Recordé algo que Isabel probablemente ya había olvidado: el sistema de seguridad de casa. Lo había instalado en mi último permiso debido al aumento de los robos. Las cámaras no solo grababan, sino que también transmitían en vivo a un almacenamiento en la nube. Y yo podía acceder a ese sistema desde cualquier parte del mundo. Introduje mi nombre de usuario y contraseña. Tras una breve pausa, 4 ángulos de cámara diferentes del interior de mi casa aparecieron en la pantalla: el salón, la cocina, el pasillo y el jardín trasero. Y allí estaban. En el salón, en mi sillón favorito, estaba sentado un hombre que no conocía. Llevaba puesta mi camiseta del Real Zaragoza de la temporada pasada. En su mano, la taza de la que yo bebía café todas las mañanas. Tenía los pies apoyados en la mesita de centro que Isabel tanto cuidaba. Nuestro perro, Max, dormía a sus pies. Max nunca se acurrucaba así con nadie más que conmigo. Luego, Isabel apareció en la cámara de la cocina. Llevaba un batín de satén. Se acercó al hombre, le cogió la taza, le dijo algo y se echó a reír. Esa risa, no recordaba la última vez que se había reído así conmigo. El hombre la agarró por la cintura y la atrajo hacia él. La besó. En mi cocina. En la cocina cuyos azulejos había puesto con mis propias manos, cuya encimera había montado yo mismo. En ese momento, la tapa de la caja que había cerrado con llave fue forzada. De su interior intentó escapar una ira pura y abrasadora. Quise cerrar el ordenador y estrellarlo contra la pared. Pero no lo hice. En lugar de eso, seguí viendo la escena. Sin pestañear. Era una tortura, pero también era necesario. Necesitaba ver la verdad en su forma más cruda y cruel. Esa sería mi motivación. 10 minutos después, cerré el ordenador con calma. Ya no había tristeza ni ira. Solo una claridad gélida. El tipo de concentración que siente un cirujano al sostener un bisturí. Saqué mi teléfono y creé una nueva lista en la aplicación de notas. 1. Llamar a Carlos, mi viejo amigo del ejército. Servimos juntos en Bosnia. Ahora era uno de los mejores abogados penalistas de Zaragoza. Disciplinado, inteligente y de confianza. 2. Detalles del préstamo militar. Revisar cada cláusula del contrato del préstamo. El hecho de que el préstamo estuviera solo a mi nombre era mi mayor baza. 3. Permiso de emergencia. Hablar con el sargento mayor. La emergencia familiar ya no era una mentira, era la pura verdad. 4. Refinanciación. Recordar esa idea que Isabel había mencionado de pasada el año anterior sobre refinanciar la casa para sacar algo de dinero. Quizás este plan venía de mucho antes. Averiguar en el banco si se había presentado alguna solicitud al respecto. 5. Cuenta de jubilación. Cambiar inmediatamente las contraseñas y la configuración de seguridad de mi fondo de pensiones militar. Cuando terminé la lista, me sentí mejor. Ya no era una víctima, era una estratega. Y esta guerra la iba a ganar, no con sus reglas, sino con las mías. 2 meses después, estaba de vuelta en España, en el ruidoso vientre de un avión de transporte C-130. Mi solicitud de permiso de emergencia fue aprobada más fácilmente de lo que esperaba. El sargento mayor, al ver la expresión de mi rostro, comprendió la gravedad de la situación y no hizo ni una sola pregunta. Durante el vuelo, miré las nubes que pasaban por debajo de la ventanilla. El paso de las tierras rojas de África a los campos verdes de Europa no era para mí solo un cambio geográfico. Pasaba de un campo de batalla a otro. En uno, el enemigo era conocido. En el otro, era la persona más cercana a mí. Cuando aterricé en Zaragoza, no llamé a Isabel. No le hice saber que había vuelto. Eso sería perder el factor sorpresa. Tomé un taxi desde el aeropuerto y me registré en un hotel antiguo y discreto del centro. Hice el registro usando el apellido de soltera de mi madre. Ya no era Mateo. Era una sombra. Desde la ventana de mi habitación se veían las tranquilas aguas del río Ebro y el histórico puente de piedra. Amaba esta ciudad, pero ahora me parecía extraña. El único lugar a que pertenecía, mi casa, estaba ahora ocupada. Después de dejar mis cosas, mi primera llamada fue a Carlos. He vuelto, dije simplemente. Lo sé, respondió. ¿Dónde nos vemos? En tu despacho now. En algún lugar fuera de la ciudad, donde nadie nos conozca. 1 hora después, nos encontramos en una cafetería de carretera en la ruta hacia Huesca, un lugar frecuentado por camioneros. Carlos no había cambiado mucho desde sus días en el ejército. Tenía algunas canas más, algunas arrugas más en la cara, pero esa mirada de acero era la misma. Nos abrazamos. Fue un momento de silenciosa solidaridad entre 2 viejos compañeros de armas.
Parece que has salido del infierno, dijo cuando nos sentamos a la mesa. El infierno sería un lugar de vacaciones en comparación con esto, respondí. Carlos sacó un grueso dossier de su maletín de abogado. He investigado todo lo que me pediste. Puso el dossier delante de mí. Dentro había extractos bancarios, documentos de cierre de cuentas conjuntas, copias de nuestro contrato de préstamo. Y aquí está esto, dijo, sacando un papel aparte. La sorpresa del día. El papel era un formulario de solicitud de refinanciación de un banco. Una solicitud de hipoteca adicional de 30.000 euros sobre nuestra casa. Como solicitantes figuraban mi nombre y el de Isabel. Y al final, mi firma. Pero no era mi firma. Alguien había imitado mi firma de forma torpe. La inclinación de las letras, la presión del bolígrafo, todo estaba mal. ¿Hizo esto Isabel? Pregunté, con la voz helada. Carlos Asensio. Hace 3 meses. La solicitud fue rechazada por el banco por falta de documentación y porque la firma les pareció sospechosa. Pero lo intentó. Esto es la prueba de la intención. Un acto premeditado y deliberado. La cosa se pone aún mejor, continuó Carlos. Investigué también al tipo que figura como cosolicitante, ese tal Javier. Javier Serrano. Le han retirado el carnet 2 veces por conducir ebrio. Y lo que es más interesante, en 2019 fue juzgado en Valencia por un caso de estafa y absuelto por falta de pruebas. El asunto consistía en estafar a una anciana con la promesa de ayudarla a vender su propiedad a bajo precio. Un relámpago cruzó mi cerebro. Esto era mucho más que una simple historia de infidelidad. Era una trama profesional. Javier podría estar usando a Isabel no solo emocionalmente, sino también como cómplice. ¿Cuáles son mis opciones, Carlos? Muchas, dijo. Legalmente, estamos en una posición muy fuerte. La casa está a tu nombre, el préstamo está a tu nombre, la firma es falsa. Las pruebas del robo del dinero son claras. Pero primero, tenemos que decidir qué es lo que tú quieres. ¿Quieres simplemente divorciarte y recuperar tus bienes? ¿O quieres que se haga justicia? Cerré los ojos. Recordé esa imagen de la cámara de seguridad. Ese hombre llevando mi camiseta. Isabel riendo a carcajadas en mi cocina. Y en ese momento, sentí que no solo me habían robado el dinero y la casa, sino también mi honor. Quiero justicia, dije. Quiero que entiendan que sus acciones tienen consecuencias, que todo acto tiene un precio. En el rostro de Carlos apareció esa sonrisa depredadora que yo recordaba de los viejos tiempos en Bosnia, la que ponía cuando se embarcaba en una misión difícil. Este es el Mateo que yo conozco, dijo. Entonces, este es nuestro plan. Al día siguiente, nuestra primera parada fue el banco. Habíamos concertado una cita para hablar con el investigador de fraudes. Un hombre llamado Thompson, de ojos cansados y una mancha de café en la corbata. Nos mostró toda la documentación relacionada con la firma falsa y las transferencias de dinero. Esto pasa más a menudo de lo que cree, dijo, suspirando. El soldado se va de misión. El cónyuge que se queda ve una oportunidad. Pero este caso es un poco diferente. Una solicitud de refinanciación y un novio con un historial de estafa. Esto parece organizado. Thompson proyectó en su pantalla el extracto de la cuenta a la que Isabel había transferido los 47.000 euros de la cuenta de ahorros. La mayor parte del dinero seguía allí, pero se había producido una salida de casi 15.000 euros. Se había dividido en numerosas transferencias pequeñas. Y el destinatario no era Javier Serrano. El destinatario era un tal Ricardo Vargas. ¿Quién es? Pregunté. No lo sabemos, dijo Thompson. Pero su abogado puede solicitar un requerimiento judicial para obtener estos registros. Nada más salir del banco, Carlos se puso al teléfono. Voy a investigar a este Ricardo Vargas, dijo. 1 hora después, mientras estábamos sentados en un parque, Carlos llamó. Su voz era tensa. Lo tengo. Ricardo Vargas es un agente inmobiliario de Zaragoza. Su especialidad es la venta rápida de propiedades problemáticas. Trabaja con compradores que pagan en efectivo. Me puse de pie. Estaban intentando vender mi casa, dije. Fue como un puñetazo en la cara. Primero intentaron sacar un crédito adicional de la casa, y al no conseguirlo, planearon venderla en secreto, usando nuestros ahorros para pagar un adelanto a un agente inmobiliario. Hay más, Mateo, dijo Carlos. Vargas y Javier ya han hecho negocios antes. En ese caso de estafa en Valencia, ¿sabes quién fue el agente que vendió la casa de la anciana? Ricardo Vargas. El cuadro ya estaba completo. Esto no era una simple aventura amorosa en la que Isabel se había metido.
Se trataba de una red profesional de estafadores que tenía como objetivo al personal militar y que se aprovechaba de su ausencia. Y mi mujer era, o bien una víctima de esta red, o bien un miembro activo. ¿Qué hacemos?, pregunté. Esto ya nos supera, Mateo, dijo Carlos. Es crimen organizado. Es hora de involucrar a la UCO, Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil. Les llevaremos este dossier. Crímenes financieros, conspiración y estafa. Esa es su especialidad. Esa noche, en mi habitación de hotel, recibí un mensaje de texto. Era de Isabel. Mateo, tenemos que hablar. Me han llamado del banco. Dicen que hay un problema con las cuentas. ¿Qué está pasando? No respondí. Unos minutos después, otro mensaje. A Javier también lo ha parado la policía de tráfico por conducir tu camioneta, y se la han inmovilizado. Por favor, llámame, no entiendo qué está pasando. Miré el mensaje durante un largo rato. Mi dedo se deslizó sobre el teclado. Luego escribí una sola pregunta. ¿Quién es Ricardo Vargas, Isabel? No hubo respuesta. En la pantalla aparecieron los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo, y luego desaparecieron. Volvieron a aparecer, y volvieron a desaparecer. Era evidente que no sabía qué escribir. Ese silencio decía más que la más ruidosa de las confesiones. Apagué el teléfono. Mañana sería un día largo. Me reuniría con la Guardia Civil. Y daría el primer paso hacia el centro de esta tormenta. El cuartel general de la Guardia Civil en Zaragoza era un edificio frío y formal. Nos recibieron 2 agentes de la UCO, la agente Padilla y el agente Moreno. Padilla era una mujer de unos 40 años, con una mirada inteligente y penetrante. Moreno era más joven, más corpulento y más silencioso. En la sala de reuniones, extendimos sobre la mesa todos los documentos que Carlos y yo habíamos recopilado. Los extractos bancarios, el formulario de solicitud con la firma falsa, la investigación de Carlos sobre Javier Vargas. Conté mi historia de principio a fin, sin omitir ningún detalle. De forma desapasionada, como si estuviera presentando un informe militar. La agente Padilla me escuchó atentamente mientras tomaba notas. Cuando terminé, asintió. Señor Mateo, lo que nos cuenta coincide con un caso en el que llevamos trabajando los últimos 6 meses. Javier Serrano y Ricardo Vargas estaban en nuestro radar. Sospechábamos que estaban utilizando métodos similares para atacar a mujeres, especialmente a aquellas cuyos maridos estaban en misiones de larga duración. Las víctimas, por lo general, no denunciaban por vergüenza o por falta de pruebas. Su caso podría ser la pieza que nos falta. Especialmente este documento con la firma falsa y las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa. ¿Grabaciones de cámaras?, preguntó Moreno. Sí, dije. Transmiten en vivo y lo graban todo en la nube. Los ojos de Padilla brillaron. Eso cambia las reglas del juego. Podríamos tener la oportunidad de pillarlos infraganti. Por ahora, le pedimos que no se comunique de ninguna manera con su esposa o con estos individuos. Dejemos que se sientan seguros. Mientras nosotros hacemos los preparativos, usted simplemente observe e infórmenos. Los días que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Daba vueltas en mi habitación de hotel como un tigre enjaulado. Tenía los ojos constantemente en mi teléfono y en mi portátil. Seguían llegando mensajes de Isabel, suplicando, pidiendo explicaciones, fingiendo estar confundida. No respondía a ninguno. Y entonces, llegó el momento que esperaba. Una tarde, recibí otro mensaje de Isabel. Mateo, te lo pido por última vez. Por favor, habla conmigo. Mañana a las 10 de la mañana te esperaré en el Parque de la Ribera, en nuestro banco de siempre. Si no vienes, lo entenderé. Reenvié el mensaje inmediatamente a Carlos y a la agente Padilla. La respuesta de Carlos fue clara: ni se te ocurra ir. Podría ser una trampa. La de Padilla fue más estratégica: no vaya. Pero me interesa mucho saber qué pasará en la casa a esa hora. Podría facilitarnos el acceso a la transmisión en vivo. A las 9 de la mañana del día siguiente, Carlos y yo aparcamos el coche en la esquina de la calle donde estaba mi casa. A las 9:45, Isabel salió de casa, se subió a su coche y se dirigió hacia el parque. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos. Ahora esperamos, dije, y abrí mi portátil. Me conecté al sistema de cámaras de seguridad. 20 minutos después, un coche con el logotipo Vargas Inmobiliaria apareció al principio de la calle. Ricardo Vargas se bajó. Javier le abrió la puerta. Se dieron la mano y entraron juntos. Aquí empieza, susurré. Envié la información de acceso a la transmisión de la cámara a la agente Padilla con la nota: está ocurriendo ahora. Giré la pantalla del portátil hacia Carlos y subí el volumen. Vargas y Javier estaban en nuestro salón.
Vargas estaba haciendo fotos con su tablet y tomando notas. La casa está bien. Buena ubicación, dijo Vargas. Con unas pequeñas reformas podríamos subir el precio. Pero nuestro objetivo es vender rápido. Tengo un comprador esperando con dinero en efectivo. Un fondo de inversión. Se dedican a comprar este tipo de propiedades problemáticas. ¿Cuánto podemos sacar?, preguntó Javier. La ponemos en lista por 470.000 euros. El comprador ofrecerá 420.000 euros. Fingiremos que negociamos un poco y cerraremos en 430.000 euros. Después de descontar comisiones, gastos, te quedarán limpios unos 380.000 euros. Lo que le des a Isabel ya es cosa tuya. Javier se rió. ¿Isabel? Ella cree que su parte es la mitad de la casa. Pero ya entenderá que tengo que descontar lo mucho que me ha ayudado en este difícil proceso, los gastos de abogado y demás. ¿Y su marido?, preguntó Vargas. Isabel mencionó que podría causar problemas. Javier hizo un gesto de desdén con la mano. Él, un legionario de pacotilla. Los soldados son todos iguales. Hacen ruido, pero al final se conforman con una indemnización. Además, está tragando polvo en algún rincón de África. Para cuando vuelva, la casa estará vendida y parte del dinero habrá sido transferido, legalmente, a la cuenta de su mujer. ¿Qué puede hacer? Pasarse años litigando en los tribunales. En ese momento miré a Carlos. Su rostro, como el mío, era una máscara inexpresiva. Pero en sus ojos había una calma tensa. Él estaba escuchando lo mismo que yo. No era solo una estafa, era una humillación que se burlaba de mí y de mi profesión. ¿Lo estás grabando todo?, le pregunté a Carlos. Cada palabra, dijo. Estaba grabando la pantalla con su teléfono. Hablaron durante media hora más. Contaron sus negocios anteriores, cómo habían estafado a otras familias de militares, cómo blanqueaban el dinero. Su arrogancia y su codicia se desbordaban en cada palabra. Y entonces, vimos esos coches negros sin matrícula aparecer silenciosamente en ambos extremos de la calle. A continuación, agentes con chalecos de la Guardia Civil salieron de los coches. Rodearon la casa en segundos. Nosotros observábamos en silencio desde el coche. El sonido del ariete rompiendo la puerta resonó como una bomba en el silencio de la calle. Los gritos de sorpresa desde el interior. Y unos minutos después, el agente Moreno y otros agentes sacaron a Javier y a Vargas, con las manos esposadas a la espalda. Justo en ese momento, el coche de Isabel apareció al principio de la calle. Se había cansado de esperar en el parque y había regresado. Al ver la escena, detuvo el coche con un frenazo brusco. Se quedó con los ojos como platos, las manos en la boca, viendo a su amante esposado salir de su casa y a la policía por todas partes. Mi teléfono sonó. Era la agente Padilla. Los hemos pillado infraganti, Mateo. Estafa, conspiración, falsedad documental. Lo están confesando todo. Gracias a su testimonio y a estas grabaciones, no verán la luz del día en años. Gracias, dije, con la voz ahogada. Una cosa más, dijo Padilla. Su esposa ha llegado a la escena. Está en estado de shock. Tendremos que hablar con ella también. Su situación dependerá de lo que sabía y de su grado de implicación. Fijé la vista en Isabel, que estaba paralizada en medio de la calle. Mi esposa durante 13 años. La mujer que había sido parte de mi vida. Ahora estaba sola, en medio de los escombros que ella misma había creado. Y yo, por primera vez, abrí lentamente la tapa de esa caja cerrada con llave. Lo que salió no fue ira ni odio. Solo un profundo y amargo cansancio. Lo que siguió fue el lento pero decidido avance de los procedimientos legales. Javier y Vargas se derrumbaron bajo el peso de las pruebas en su contra. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, los documentos bancarios y sus propias declaraciones incriminatorias no les dejaron escapatoria. Llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, revelando una red más grande. No se limitaba a Zaragoza, sino que se extendía a Madrid y Valencia, una red de estafas dirigida específicamente a familias de militares. Mi caso fue clave para desmantelarla. Javier fue condenado a 12 años de prisión, y Vargas a 15. La situación de Isabel era más complicada. En su interrogatorio, afirmó que Javier lo había planeado todo, que ella era simplemente una víctima manipulada por él. Contó que Javier le había mentido, diciéndole que yo planeaba engañarla y huir con todo el dinero, y que la había convencido de ello. Quizás decía la verdad, o quizás era un último esfuerzo desesperado por salvarse. Nunca sabría la verdad completa. La agente Padilla se reunió conmigo una última vez. Lo que quiera hacer con ella depende de usted, Mateo.
Podría enfrentarse a una pena grave por falsificación y complicidad en estafa. Pero si lo prefiere, se puede llegar a un acuerdo. Lo discutí con Carlos durante días. Pensé en qué ganaría viéndola en la cárcel. Nada. Mi guerra era con ellos. Isabel, ella ya había perdido. Se llegó a un acuerdo. Isabel devolvió todo el dinero que había robado. Firmó un documento renunciando a todos sus derechos sobre la casa, mi fondo de pensiones y cualquier otro bien. Y lo más importante, prestó una declaración oficial confesando que había falsificado mi firma y que había participado en el plan de estafa. A cambio de esta confesión, retiré la denuncia contra ella y la fiscalía no solicitó pena de prisión. Solo recibió una condena en suspenso y un largo periodo de servicio comunitario. Nuestro divorcio se finalizó en una sola sesión, en silencio. Cuando todo ese proceso terminó, me sentí agotado, pero también purificado. Vendí la casa de Zaragoza. No podía vivir allí con el recuerdo de la traición impregnado en sus paredes. Recogí mis cosas, me llevé las que tenían valor sentimental y doné el resto a una organización benef. ICA. Solicité la jubilación anticipada del ejército. 20 años eran suficientes. Había servido a mi país. Ahora era el momento de servirme a mí mismo. Con el dinero de la venta de la casa, compré una pequeña casa de piedra y 10 hectáreas de terreno en Huesca, en las faldas de los Pirineos, a kilómetros del vecino más cercano. Un arroyo de aguas cristalinas corría por detrás, y estaba rodeada de bosques de pinos. El ruido de la ciudad, las mentiras y las traiciones de la gente no podían llegar hasta aquí. Adopté un pastor alemán al que llamé Scout. Dábamos largos paseos juntos, escuchando el silencio de las montañas. En casa, empecé a hacer trabajos de carpintería con mis propias manos. Mesas, sillas, estanterías. Crear algo tangible con mis manos curaba mi alma. Mi pensión militar y los trabajos de carpintería eran más que suficientes para una vida sencilla. Una tarde, encontré una carta en mi buzón. Era de la esposa de un marino destinado en la base naval de Rota. La agente Padilla le había dado mi nombre. Estimado Mateo, comenzaba la carta. Usted no me conoce, pero ha salvado mi vida y la de mis hijos. Esos hombres se acercaron a nosotros también mientras mi marido estaba en el mar. Estuvimos a punto de perderlo todo. Gracias a su valentía y a no rendirse, no solo recuperó lo que era suyo, sino que salvó el hogar de muchas familias como la nuestra. Lu estar eternamente agradecida. Leí la carta una y otra vez. Sentí que unas lágrimas resbalaban por mis mejillas. No eran lágrimas de debilidad. Eran de alivio, al ver que de tanto dolor había surgido algo con sentido. Coloqué la carta en la pared de la cocina, en un marco de madera que yo mismo había hecho. Ya no necesitaba por las noches las camisetas impregnadas con el olor de Isabel. Cuando cerraba los ojos, olía la resina de los pinos, oía el murmullo del arroyo y sentía el calor de mi fiel amigo Scout respirando a mi lado. Tenía heridas, sí, pero ya no sangraban. Y aquí, en la sabiduría de las montañas y la honestidad de la naturaleza, sentía como esas heridas se convertían lentamente en las cicatrices de una nueva vida. Una vida que no podía ser robada, ni falsificada, ni traicionada. Era solo mía. Y eso lo valía todo.